Ya hemos visto lo que ha estado sucediendo en México en los últimos días, comenzando hace poco menos de una semana, pero México sigue en crisis tras los ataques de venganza del cártel de Jalisco, tras la muerte de El Mencho. Lo que estaremos viviendo ahora son las luchas que ahora soportan el pueblo mexicano y los residentes del otrora hermoso y pacífico país, y los efectos duraderos que estos ataques de venganza tendrán en las relaciones entre Estados Unidos y México, y todas las posibles conspiraciones que han surgido durante la última semana y que lamentablemente podrían ser ciertas. Al comienzo de los ataques, para ponerse en el lugar de los hechos, más de 1000 personas, familias, turistas, niños, todos varados durante la noche porque la ciudad se ha convertido en una zona de guerra. Camiones en llamas, bloqueando todas las carreteras, disparos resonando en los barrios. La segunda ciudad más grande de México se transformó en un pueblo fantasma en tiempo real. Videos que circulaban en redes sociales mostraban a la gente corriendo por el aeropuerto de Guadalajara en pánico y columnas de humo sobre la ciudad turística de Puerto Vallarta. Eso no es una película, eso es lo que pasó hace 6 días. Y a día de hoy, sábado 28 de febrero de 2026, la situación en México está lejos de terminar. Esto es México en crisis después de que el cártel de Jalisco ataca la venganza, y entremos en materia. A pocas horas de conocerse la noticia el domingo pasado, miembros del CJNG desplegaron numerosos bloqueos de carreteras utilizando camiones de carga secuestrados, autobuses y vehículos privados incendiados para obstruir el tráfico. Las fuerzas de seguridad identificaron aproximadamente 250 bloqueos de carreteras en todo el país, con incidentes reportados en Jalisco y otros 19 estados, incluidos Michoacán, Guanajuato, Colimao, Tamaulipas, Aguascalientes, Zacatecas y Sinaloa. Dejen que ese número se quede con ustedes por un segundo. 250 bloqueos de carreteras en 20 estados simultáneamente. Esa no es una reacción espontánea. Ese es un protocolo de represalia de estilo militar planificado previamente, que se activó en el momento en que se supo. Y si estás viendo esto y quieres estar al tanto de historias como esta, de las que la mayoría de la gente solo obtiene una cobertura superficial, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que viene a continuación, porque esta situación aún está en desarrollo. Para Ulunch, las autoridades informaron que al menos 30 presuntos pandilleros, 25 soldados de la Guardia Nacional y un civil habían muerto en los disturbios posteriores al operativo. Las fuerzas de seguridad arrestaron a más de 70 personas en 7 estados y registraron al menos 85 retenes relacionados con el cártel solo el domingo. 25 soldados de la Guardia Nacional murieron en un solo día de represalia. La Secretaría de la Defensa Nacional identificó a una figura de alto rango del CJNG, conocida como el Tule, mano derecha del Mencho y un importante operador financiero dentro del cártel, como el organizador de los ataques coordinados en Jalisco. Las autoridades mexicanas afirmaron que orquestó bloqueos de carreteras, incendios provocados y asaltos a instalaciones gubernamentales y ofreció una recompensa de 20,000 pesos, aproximadamente $100,000 por la muerte de cada miembro del ejército. Esta recompensa se publicó pocas horas después de que se hiciera pública la operación. Comenten qué opinan sobre el hecho de que una organización criminal pudiera poner precio a las cabezas de tropas gubernamentales y activar una represalia nacional en 20 estados, todo en un mismo día, porque realmente quiero saber si creen que alguna medida represiva del gobierno está realmente preparada para manejar algo que opera a esta escala. La capital de Jalisco, Guadalajara, sede de varios partidos del próximo Mundial de la FIFA, se convirtió en un pueblo fantasma el domingo por la noche, mientras los civiles se refugiaban. Videos que circulaban en redes sociales mostraban a la gente corriendo por el aeropuerto de Guadalajara presa del pánico. Mientras el humo se cernía sobre la ciudad turística de Puerto Vallarta, las aerolíneas cancelaron vuelos a Puerto Vallarta, una ciudad turística del Pacífico en Jalisco, mientras columnas de humo se elevaban sobre partes del sur de México, acaparaban titulares internacionales. Escuelas y universidades suspendieron clases, y las autoridades locales instaron a los residentes a permanecer en sus casas. Varias aerolíneas cancelaron vuelos a Puerto Vallarta, Guadalajara y Mazatlán por precaución, y recuerden, esta no es una zona de conflicto remota. Puerto Vallarta es uno de los destinos turísticos más visitados del hemisferio occidental. Miles de turistas estadounidenses y canadienses
quedaron atrapados repentinamente en sus hoteles, viendo cómo el humo se elevaba desde las calles. El estadounidense Johnny Pizer, residente de Puerto Vallarta, declaró a CNN que fue atacado por hombres armados durante la violencia del domingo, cuando el auto en el que conducía fue secuestrado, incendiado y utilizado para bloquear una carretera. Pizer dijo que se dirigía a avistar ballenas con su esposo y 2 amigos, cuando se toparon con una camioneta blanca detenida en una intersección, y un joven llegó corriendo con una pistola apuntándoles al parabrisas, gritándoles que salieran del auto en un domingo normal, avistamiento de ballenas, y luego eso. Esa es la realidad de lo que sucedió el fin de semana pasado en México. El Departamento de Estado de INYU advirtió a los estadounidenses en los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León que permanecieran en lugares seguros debido a los operativos de seguridad en curso. El gobernador de Jalisco, Pablo Limas, les pidió a los residentes que se quedaran en casa y suspendió el transporte público. Y miren, quiero ser sincero por un segundo, porque es muy fácil seguir una historia como esta con la misma energía que ves una película de acción. Ypsilon Luin Chindu, porque los eventos de la semana pasada fueron realmente impactantes. Pero las personas que se refugian en sus casas en Guadalajara, las familias varadas en el zoológico, los civiles atrapados en el fuego cruzado en pueblos de los que la mayor parte del mundo nunca ha oído hablar. Son seres humanos reales que no tuvieron absolutamente nada que ver con esto y han estado viviendo bajo esta sombra durante años. Para ellos, esto no es una noticia de última hora, es solo una semana más. Ahora, veamos exactamente cómo comenzó todo, porque el operativo en sí es una de las acciones policiales más importantes en la historia de América. En los días previos al operativo, la inteligencia militar rastreó los movimientos de un socio de confianza vinculado a la pareja sentimental de Oseguera. El 20 de febrero de 2026, los datos de esta vigilancia indicaron que el socio había transportado a la pareja a una residencia dentro del Tapalpa Country Club, un exclusivo desarrollo residencial privado en el municipio de Tapalpa, Jalisco, donde se creía que Oseguera se alojaba. Las fuerzas de seguridad confirmaron que el socio se reunió con Oseguera en la propiedad antes de partir el 2. El 1 de febrero, esa fue la oportunidad, eso era todo lo que necesitaban. La Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, informó que el ejército lanzó un operativo en el sur del estado de Jalisco para capturar a Oseguera Cervantes, con la participación de la Fuerza Aérea Mexicana y Fuerzas Especiales. El 22 de febrero, tras confirmar la presencia de Oseguera, las fuerzas de seguridad iniciaron el asalto a pie en la urbanización cerrada de Tapalpa, con la asistencia de 2 helicópteros militares. Mientras las tropas federales avanzaban hacia la propiedad, sicarios del CYNG abrieron fuego, lo que desencadenó un intenso intercambio de disparos en el terreno montañoso circundante. Los miembros del cártel utilizaron armas de fuego de alto calibre y otras armas pesadas para intentar repeler el asalto. Durante el enfrentamiento inicial, varios miembros del cártel murieron y otros resultaron heridos mientras las fuerzas de seguridad se movilizaban para asegurar el complejo. El Mencho y miembros de su círculo íntimo huyeron a un complejo de cabañas boscosas cercano, donde se desató un segundo tiroteo. Resultó gravemente herido durante el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y falleció camino al hospital. Las fuerzas de seguridad mexicanas se coordinaron con la Fuerza de Tarea, conjunta interinstitucional anticartel de Estados Unidos, que brindó apoyo de inteligencia en la planificación de la misión. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, confirmó el domingo por la noche que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en la operación. Estados Unidos ofrecía una recompensa de $15 millones por su cabeza. Y casi inmediatamente después de que las represalias estallasen en todo el país, el ejército mexicano recibió una segunda. Las fuerzas de seguridad rastrearon a El Tule, el hombre que organizó los ataques de represalia coordinados, hasta El Grullo, un pequeño pueblo a unos 180 kilómetros al suroeste de Guadalajara. Intentó huir disparando contra los oficiales y murió en el enfrentamiento subsiguiente. Así que en aproximadamente 24 horas, México eliminó tanto al jefe del CYNG como al hombre que coordinó los ataques de venganza. Is notable
Pero aquí está la incómoda verdad que los analistas de seguridad están abordando con mucha franqueza esta semana. Puede que no importe tanto como parece. Quitar a una figura decorativa no desmantela el negocio, explicó el analista Chris Dolby. La destitución de El Mencho es como decir que una empresa va a fracasar porque se elimina al director general. Para nada. El flujo de drogas va a continuar y habrá muchos pretendientes al trono y México tendrá que resolverlo. Comenten si creen que eliminar a El Mencho realmente cambia algo para los mexicanos comunes o si se trata más de una victoria política que de una real, porque los expertos están bastante divididos al respecto en este momento. Y sinceramente creo que esta es una de esas preguntas para las que no hay una respuesta clara. David Saucedo, consultor de seguridad con sede en la Ciudad de México, declaró a CNN que debido al encarcelamiento en Estados Unidos del hijo de El Mencho, Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, la línea de sucesión se ha roto, sin un sucesor familiar claro. Saucedo añadió que se espera que una guerra de sucesión entre los comandantes determine quién toma el control de la organización, aunque no descartó la posibilidad de un acuerdo entre los altos mandos. Ante tal acuerdo, no necesariamente garantiza la paz. El cártel podría adoptar una postura de guerra total contra el Estado mexicano si interpreta la operación como un exterminio en lugar de una captura, advirtió. Y luego está la dimensión política de todo esto, que no se puede ignorar. El Mencho era el logro del gobierno mexicano hasta el momento, aún por demostrar a la administración Trump en sus esfuerzos por acabar con los cárteles. En febrero de 2025, la administración Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, al igual que su predecesora, ha criticado la estrategia de los capos de administraciones anteriores que eliminaba a los líderes de los cárteles solo para desencadenar explosiones de violencia a medida que estos se fragmentaban. Pero desde que Trump regresó al cargo, ha estado bajo una enorme presión para mostrar resultados contra el narcotráfico. El domingo, Sheinbaum aplaudió a las fuerzas de seguridad mexicanas y llamó a la calma. Este es su mayor resultado, su prueba de concepto, pero el caos que siguió puede haber creado más problemas políticos de los que resolvió, tanto a nivel nacional como en su relación con Washington. La violencia en represalia del 22 de febrero dañó significativamente la imagen internacional de México y generó preocupación en la comunidad internacional, particularmente porque Guadalajara, una de las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue el epicentro de la represalia del CJNG. El Mundial comienza en junio, es decir, en menos de 4 meses. Guadalajara es una ciudad sede y ahora mismo el mundo acaba de presenciar cómo camiones en llamas la paralizaron durante toda una noche mientras miles de personas se quedaban varadas y demasiado asustadas para salir. La FIFA, los patrocinadores internacionales y docenas de selecciones nacionales están observando muy de cerca lo que sucede en esa ciudad de aquí a junio. Ahora bien, para comprender realmente por qué esta represalia fue tan coordinada, tan instantánea y tan masiva, es necesario comprender quién era realmente el Mencho y qué construyó, porque la magnitud de esta respuesta no fue accidental. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, nacido el 17 de julio de 1966 y asesinado el 22 de febrero de 2026. Era el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo del crimen organizado con sede en Jalisco. Era la persona más buscada en México y una de las más buscadas en Estados Unidos al momento de su muerte. Nacido en la pobreza del estado de Michoacán, el Mencho cultivó aguacates y abandonó la escuela primaria antes de emigrar ilegalmente a Estados Unidos en la década de 1980. Fue deportado, regresó y construyó algo que la DEA, la CIA y todo el ejército mexicano pasaron más de una década tratando de desmantelar. Cofundó el CJNG alrededor de 2007 y lo convirtió en lo que el FBI considera la organización de tráfico más poderosa de México. Responsable de la mayor parte de la cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo que ingresa a Estados Unidos. Los entrenó casi como Genghis Khan en su estrategia de conquista. Dijo el analista Dolby: eliminaban a la oposición y la usaban como advertencia. Si se oponen a nosotros,
Esto es lo que le sucederá. Este enfoque ayudó al cártel a crecer rápidamente en varios estados, pero también implicó una confrontación constante. Gran parte de su influencia reside en la movilidad, la intimidación y las alianzas estratégicas, más que en un control territorial arraigado. Según el valor promedio en la calle, su comercio podría generar más de 8.000 millones de dólares por cocaína y 46.000 millones de dólares por metanfetamina cada año. Esa es la maquinaria que ahora carece de líder. Y es precisamente por eso que todos los analistas de cárteles, todos los expertos en seguridad regional y todos los funcionarios gubernamentales, desde la Ciudad de México hasta Washington, observan con gran ansiedad los próximos 30 a 60 días en México. El cártel aún tiene la capacidad de arrasar medio país y sus rivales locales podrían ahora probar hasta dónde pueden llegar para ver si el CJNG cede terreno. La muerte del Mencho podría desencadenar un efecto dominó en los países latinoamericanos que forman parte de la red de producción. Tránsito y exportación de cocaína del cártel, en particular Ecuador y Colombia. La competencia regional por las rutas y el control territorial podría generar tensiones y renegociaciones que afecten directamente las operaciones de los socios del CJNG. Según analistas, a partir de hoy, sábado 28 de febrero de 2026, la calma está regresando lentamente a algunas partes de México. Pero lentamente es la clave. La paz, la seguridad y la normalidad se mantienen, declaró la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum añadiendo que lo más importante ahora es garantizar la paz y la seguridad de toda la población. Pero los bloqueos, los soldados muertos, los turistas varados, los negocios incendiados y las recompensas de $1,100 por las cabezas de militares cuentan una historia muy diferente a la que se entrega desde el Centro de Comando Nacional. El asesinato marca el golpe más significativo contra el crimen organizado, desde que las autoridades mexicanas y estadounidenses recapturaron a El Chapo hace casi una década, pero la historia es muy clara sobre lo que suele suceder después. El capo cae. El cártel se fractura o se consolida, a la violencia no cesa, se transforma, y quienes se ven atrapados en medio de todo esto son los mismos que siempre han estado atrapados en el medio. Haga clic en otro video en su pantalla ahora mismo para ver más historias sobre lo que está sucediendo en el mundo del crimen organizado, porque seguiremos cubriendo esta situación a medida que se desarrolle.